Esta lección está dividida en 4 secciones principales que te ayudarán a practicar tu español y a mejorar tu nivel de comprensión auditiva. A través de una historia mágica aprenderás algunas expresiones y palabras muy útiles que puedes usar en tu vida diaria. Recuerda visitar mi página web para acceder a los PDFs de esta lección y a mucho más contenido. ¿Estás listo o lista? Pues entonces vamos a usar el español. Parte uno. Lee y escucha esta historia fantástica a una velocidad lenta. Marina era una joven de 25 años que trabajaba en el archivo histórico de su ciudad. A diferencia de sus compañeros, ella no solo leía documentos antiguos, podía comunicarse con quienes los escribieron, incluso aunque hubieran pasado siglos. Este don le permitía conocer secretos que de otra manera quedarían sepultados para siempre en el olvido. Aunque a veces se sentía abrumada por tantas voces, siempre intentaba ayudar a aquellas almas que aún tenían algo importante que decir, buscando su descanso a toda costa. Un día, mientras organizaba las cajas polvorientas de la bodega, encontró una carta que, aunque no era tan antigua, emanaba una energía extraña. Al tocarla, Marina percibió el espíritu de un hombre atrapado en un bucle de arrepentimiento infinito. Él le explicó que murió meses después de haber tenido una tonta discusión con su hija sin poder pedirle perdón. Le había enviado esa carta para disculparse, pero nunca llegó a su destino. Su presencia no era aterradora, sino profundamente melancólica, como una niebla espesa que se negaba a marcharse. Marina sabía que podía ayudarlo, pero le daba miedo que la gente pensara que se le estaba yendo la pinza al entregar su mensaje. A pesar de su temor, decidió ponerse manos a la obra. Localizó a la hija, que ahora era una mujer mayor que vivía en una residencia de ancianos. El espíritu la acompañó durante todo el trayecto, flotando como una sombra tenue pero constante. Al llegar a la habitación, Marina respiró hondo para calmar su corazón, que latía rápido. Le entregó la carta a la anciana y le transmitió todo aquello que su padre necesitaba decirle. Al escuchar el mensaje de su padre, una paz inmediata inundó el rostro cansado de la mujer y las sombras de la habitación parecieron disiparse. En ese preciso instante, el espíritu del padre sonrió por primera vez. Su presencia, ahora serena, empezó a desvanecerse mientras partía finalmente en paz hacia el más allá. La anciana le agradeció a Marina con lágrimas en sus ojos mientras aferraba con fuerza su mano. Ella sintió una felicidad indescriptible, pues su don había servido para cerrar una herida que ni el tiempo mismo había podido sanar. Al salir de la residencia, Marina contempló el cielo por un momento y reflexionó sobre lo que había acabado de presenciar. Su don le enseñó que las palabras no dichas son las que más pesan en el alma y las que impiden avanzar.
Aprendió que no debemos esperar al último momento para expresar nuestro afecto o pedir perdón a quienes amamos. La verdadera magia no reside en hablar con los muertos, sino en saber vivir plenamente con los vivos, valorando cada conversación y cada abrazo antes de que sea demasiado tarde y la muerte nos separe. Parte 2. Ahora te explicaré algunas expresiones y palabras especiales que se usaron en la historia y te daré algunos ejemplos para que puedas entender claramente cómo usarlas. Me gustaría empezar explicándote la palabra sepultado o sepultada. Sepultar algo literalmente significa poner algo bajo tierra, como en un entierro. Pero de forma figurada, podemos decir que algo está sepultado cuando nos referimos a ocultar algo profundamente, ya sea un secreto, un sentimiento o un recuerdo para que nadie lo encuentre o para intentar olvidarlo. En la historia se menciona que el don de Marina le permitía conocer secretos que de otro modo quedarían sepultados en el olvido, es decir, quedarían ocultos y desconocidos para siempre. Veamos algunos ejemplos. El tesoro permaneció sepultado bajo la arena del desierto durante siglos. El tesoro permaneció sepultado bajo la arena del desierto durante siglos. Y otro ejemplo. Juan decidió sepultar su pasado y empezar una vida nueva en otra ciudad. Juan decidió sepultar su pasado y empezar una vida nueva en otra ciudad. Una expresión que ya he explicado en otros vídeos, pero que merece la pena recordar es a toda costa. Esta es una locución que indica que alguien está dispuesto a hacer cualquier esfuerzo o sacrificio necesario para lograr un objetivo, sin importar las dificultades, los riesgos o el precio que deba pagar. En la historia, Marina intentaba ayudar a las almas a buscar su descanso a toda costa. Esto subraya su determinación y compromiso. A pesar de sentirse abrumada o tener miedo, su prioridad absoluta era que esos espíritus encontraran la paz. Veamos algunos ejemplos. Debemos evitar ese conflicto a toda costa para mantener la paz. Debemos evitar ese conflicto a toda costa para mantener la paz. Y otro ejemplo. María quiere conseguir ese puesto de trabajo a toda costa. María quiere conseguir ese puesto de trabajo a toda costa. Una expresión interesante y que se usa principalmente en España es írsele la pinza. Se usa cuando alguien hace o dice algo absurdo, loco o inesperado. También puede significar que alguien se ha olvidado de algo repentinamente o que ha perdido el hilo de lo que estaba haciendo o diciendo. En la historia, a Marina le daba miedo que la gente pensara que se le estaba yendo la pinza. En este caso, se refiere al temor de ser juzgada como loca o desequilibrada por afirmar que hablaba con fantasmas y entregaba sus mensajes. Veamos algunos ejemplos. Perdona, se me ha ido la pinza
y he olvidado comprar el pan. Perdona, se me ha ido la pinza y he olvidado comprar el pan. Y otro ejemplo. A Juan se le va la pinza a veces. Dice cosas muy raras. A Juan se le va la pinza a veces. Dice cosas muy raras. La palabra tenue es un adjetivo que describe algo que es muy fino, delicado, suave o apenas perceptible. Puede aplicarse a la luz, al sonido, a un color o incluso a una sensación. En la historia, el espíritu de aquel hombre es descrito como una sombra tenue. Esto ayuda a visualizar la naturaleza espiritual del hombre. No era una presencia sólida o aterradora, sino algo frágil, sutil y casi invisible que flotaba cerca de Marina. Veamos algunos ejemplos. El cuadro tiene unos colores muy tenues y relajantes. El cuadro tiene unos colores muy tenues y relajantes. Y otro ejemplo. Había una luz tenue entrando por la rendija de la puerta. Había una luz tenue entrando por la rendija de la puerta. Un término interesante usado en la historia y que es muy común entre los hispanohablantes es el más allá. Es un concepto espiritual o religioso que se refiere a la vida o existencia que se cree que hay después de la muerte física. Es el destino de las almas o la conciencia una vez que abandonan el mundo terrenal. Tras recibir el perdón, el espíritu de la historia parte finalmente hacia el más allá. Se utiliza para indicar que el alma del Padre ha completado su transición y ha dejado este mundo para ir a donde sea que residan los muertos en paz. Veamos algunos ejemplos. Diferentes culturas tienen diferentes creencias sobre cómo es el más allá. Diferentes culturas tienen diferentes creencias sobre cómo es el más allá. Y otro ejemplo. No sabemos qué nos espera en el más allá. Es el gran misterio de la humanidad. No sabemos qué nos espera en el más allá. Es el gran misterio de la humanidad. El verbo aferrarse significa agarrar o sujetar algo con mucha fuerza. También se usa de manera figurada para referirse a mantener una idea, una esperanza o un recuerdo de forma insistente, a veces de manera desesperada, negándose a dejarlo ir. En la historia, la anciana aferraba con fuerza la mano de Marina al final. Este gesto físico demuestra su gratitud y la intensidad de la emoción que sentía tras recibir el mensaje de su padre. Era su forma de conectar con la realidad y con Marina en ese momento tan profundo. Veamos algunos ejemplos. Tienes que aprender a soltar el pasado en lugar de aferrarte a él. Tienes que aprender a soltar el pasado en lugar de aferrarte a él. Y otro ejemplo. Se aferró a la barandilla para no caerse con el movimiento del barco. Se aferró a la barandilla para no caerse con el movimiento del barco. Finalmente, el verbo presenciar
significa estar presente en un momento o lugar y ver con nuestros propios ojos un suceso o evento. No es solo oír sobre algo, sino ser un testigo directo de lo que ocurre. En la historia, al salir de la residencia, Marina reflexiona sobre lo que acababa de presenciar. Ella no solo fue una mensajera, sino la única testigo del milagro de la reconciliación entre el espíritu del padre y la hija anciana. Veamos algunos ejemplos. Tuvimos la suerte de presenciar un eclipse solar total. Tuvimos la suerte de presenciar un eclipse solar total. Y otro ejemplo. Aparentemente, nadie presenció el robo porque ocurrió en plena noche. Aparentemente nadie presenció el robo porque ocurrió en plena noche. Parte 3. Ahora escucha nuevamente la historia, pero esta vez sin leer y a una velocidad normal. Intenta identificar las palabras y expresiones que acabo de explicarte. Marina era una joven de 25 años que trabajaba en el archivo histórico de su ciudad. A diferencia de sus compañeros, ella no solo leía documentos antiguos, podía comunicarse con quienes los escribieron, incluso aunque hubieran pasado siglos. Este don le permitía conocer secretos que de otra manera quedarían sepultados para siempre en el olvido. Aunque a veces se sentía abrumada por tantas voces, siempre intentaba ayudar a aquellas almas que aún tenían algo importante que decir, buscando su descanso a toda costa. Un día, mientras organizaba las cajas polvorientas de la bodega, encontró una carta que, aunque no era tan antigua, emanaba una energía extraña. Al tocarla, Marina percibió el espíritu de un hombre, atrapado en un bucle de arrepentimiento infinito. Él le explicó que murió meses después de haber tenido una tonta discusión con su hija, sin poder pedirle perdón. Le había enviado esa carta para disculparse, pero nunca llegó a su destino. Su presencia no era aterradora, sino profundamente melancólica, como una niebla espesa que se negaba a marcharse. Marina sabía que podía ayudarlo, pero le daba miedo que la gente pensara que se le estaba yendo la pinza al entregar su mensaje. A pesar de su temor, decidió ponerse manos a la obra. Localizó a la hija, que ahora era una mujer mayor que vivía en una residencia de ancianos. El espíritu la acompañó durante todo el trayecto, flotando como una sombra tenue pero constante. Al llegar a la habitación, Marina respiró hondo para calmar su corazón, que latía rápido. Le entregó la carta a la anciana y le transmitió todo aquello que su padre necesitaba decirle. Al escuchar el mensaje de su padre, una paz inmediata inundó el rostro cansado de la mujer y las sombras de la habitación parecieron disiparse. En ese preciso instante, el espíritu del padre sonrió por primera vez. Su presencia, ahora serena, empezó a desvanecerse mientras partía finalmente en paz hacia el más allá. La anciana le agradeció a Marina con lágrimas en sus ojos mientras aferraba con fuerza su mano. Ella sintió una felicidad indescriptible, pues su don había servido para cerrar una herida que ni el tiempo mismo había podido sanar. Al salir de la residencia, Marina contempló el cielo por un momento y reflexionó sobre lo que había acabado de presenciar. Su don le enseñó que las palabras no dichas son las que más pesan en el alma y las que impiden avanzar. Aprendió que no debemos esperar al último momento para expresar nuestro afecto o pedir perdón a quienes amamos. La verdadera magia no reside en hablar con los muertos, sino en saber vivir plenamente con los vivos, valorando cada conversación y cada abrazo antes de que sea demasiado tarde y la muerte nos separe. Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia correctamente respondiendo las siguientes preguntas ahí abajo en los comentarios. ¿En dónde trabajaba Marina y qué don poseía? ¿En dónde trabajaba Marina y qué don poseía?
¿Por qué el espíritu del hombre no podía descansar en paz y qué contenía la carta que Marina encontró? ¿Por qué el espíritu del hombre no podía descansar en paz y qué contenía la carta que Marina encontró? ¿Qué lección aprendió Marina sobre la comunicación entre las personas al final de la historia? ¿Qué lección aprendió Marina sobre la comunicación entre las personas al final de la historia? Y en esta última pregunta me encantaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Crees que un correo o un mensaje de texto podrán alguna vez transmitir la misma emoción que una carta escrita a mano dentro de 100 años? ¿Crees que un correo o un mensaje de texto podrán alguna vez transmitir la misma emoción que una carta escrita a mano dentro de 100 años? Te invito a que dejes las respuestas a todas estas preguntas ahí abajo en los comentarios para que practiques un poco tu español. Yo intentaré responderte o corregirte lo antes posible. Y eso es todo, queridos usuarios del español. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya permitido reflexionar sobre este tema de nuestra vida, pero sobre todo que les haya ayudado a mejorar su nivel de comprensión auditiva en español. Si es así, me encantaría que te suscribieras a este canal si aún no lo has hecho, que activaras la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y que me regalaras un me gusta. Además, te invito a dejar un comentario contándome qué fue lo que más te gustó de esta historia y de esta lección. También te recuerdo que puedes visitar mi página web para descargar los PDFs de esta lección y acceder a mucho más contenido. Yo por ahora los dejo, espero verlos en una próxima lección. Mientras tanto, no se olviden de seguir usando su español. Hasta pronto, usuarios. Nos vemos.